Nosotros nos hemos enfocado en el tema de democracia y derechos humanos en toda la región, porque tú, como bien sabes y hemos discutido, hay una crisis de gobernabilidad democrática en la región, una erosión de las instituciones y la OEA como pilar, como uno de sus pilares es la democracia. Entonces tienen un rol importantísimo de jugar, de fortalecer, de promover la democracia en la región. Y doy como ejemplo, solo un ejemplo, puedo dar otros, el caso de Guatemala. La OEA, la comunidad internacional se ha enfrentado a aquellas fuerzas antidemocráticas que quieren revertir la voluntad del pueblo guatemalteco, y nosotros, la OEA, no Estados Unidos solo, sino la OEA, el secretario general, hay una misión en Guatemala de la OEA, está defendiendo la democracia. Embajador, y está teniendo éxito. ¿Tiene socios ustedes? ¿Estados Unidos tiene socios? ¿Usted tiene socio, embajador? Mira, eso es otra cosa que creo que es importante mencionar. La región y la organización están bien polarizados, Roberto. ¿No? Es la era en donde vivimos. Es difícil en una organización que se basa en el consenso hacer cosas importantes. Pero cuando viene a la democracia, aunque no lo creas, y particularmente en el caso de Guatemala, la OEA ha funcionado y ha reaccionado en consenso, en apoyo a la democracia en Guatemala. Bolivia está apoyando, Estados Unidos está apoyando. Y yo creo que es un reto que hemos tenido y que hemos tenido éxito. Y menciono el caso de Guatemala, pero también podemos hablar del caso del Perú, y lo que está haciendo la OEA para defender no solo la democracia, sino los derechos humanos. En el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los informes que haces, etcétera, etcétera. O sea, manteniendo la luz sobre lo que es importante para nosotros en este momento, y como ha dicho el presidente y el secretario general, el secretario Blinken, de que en la región la prioridad que tenemos que tener es defender la democracia. Camilo. Yo creo que arranquemos entonces por algunas de esas defensas. Ahora estamos a un par de semanas de la elección que van a tener los venezolanos para escoger un candidato o una candidata opositora para las presidenciales del 2024. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque la sensación hasta en los mismos venezolanos es que no hay garantías, porque pues Maduro no va a respetar a quien gane esa primaria, y ahora ni siquiera parece que van a tener las facilidades, porque hasta quieren meter a las autoridades electorales del régimen a mediarles a la elección de ellos. Tienes toda la razón, Juan Camilo. Yo no estoy claro de que existan las condiciones para unas elecciones libres y transparentes y justas, donde el resultado sea respetado, ¿no? Pero vamos así trabajando hacia eso. Ahora no vamos a decepcionarnos, vamos a seguir trabajando no solo Estados Unidos, no solo la OEA, pero la comunidad internacional. Y yo creo que hay maneras de presionar. Yo creo que la Caracas, en este momento el régimen Caracas se ve aislado, presionado. Mira la reacción que tuvo con Guyana. No sé si han visto la reacción que tuvo con Guyana de amenazando de que el territorio de Guyana le pertenece. Es un tema que viene de hace muchos años. Hay un diferendo limítrofe, pero claro, Maduro la reacción de Maduro fue total y completamente desmedida. Y de que Estados Unidos está creando bases, por ejemplo. Y la OEA, por cierto, ha reaccionado. Ha dicho, no es cierto así. Bueno, con todos esos temas yo creo que demuestra la debilidad y la inseguridad que existe en Caracas. Pero, de todos modos, es importante que para Estados Unidos, creo que la comunidad internacional, incluyendo la OEA, para que Venezuela realmente regrese a la OEA, tiene que haber unas elecciones libres, transparentes y justas y reconocidas como tal, como por la comunidad internacional. Pero, como están planteadas en este momento, ¿ustedes consideran, y usted, embajador, considera que van a ser transparentes o van a ser, o sea, ¿qué garantías hay? Hay pocas garantías. En este momento no creo que las condiciones están dadas, pero no voy a rechazar de que en un momento, con la participación de la oposición, se llegue a eso. Yo no descarto esa posibilidad, Juan Camilo, pero también tengo que reconocer que en este momento las condiciones para unas elecciones generales, estoy hablando, las condiciones están dadas. Una de las quejas de Trujillo, cuando era embajador, era el poco respaldo que tenía él como embajador para poder negociar en América Latina el reto que representa China. Y le exigía al Congreso que tomara medidas regulatorias, que fuera mucho más agresiva en paquetes financieros,
en que fuera mucho más agresivo en asociarse con organizaciones latinoamericanas para que empresarios, para que técnicos, para que académicos latinoamericanos estuvieran presentes en Estados Unidos. ¿Ha cambiado la situación o todavía estamos en una gran desventaja con China a la hora de competir? Tenemos más herramientas, Roberto, pero sí tenemos todavía una desventaja. ¿En qué sentido? China viene y reparte dinero. Y compra voluntades. Y compra voluntades. O sea, contribuye a soborna, corrupción, lo que sea. Nosotros no podemos hacer eso. No tenemos no los queremos hacerlo. No queremos hacerlo, Además, pero no podemos y no queremos. No queremos. Legalmente, en cierto sentido, no lo podemos hacer. Pero sí podemos competir, Roberto. Esto es cuestión de competir, que el sector privado compita por las inversiones en América Latina. Entonces, todavía nosotros seguimos siendo el inversor más importante en la región. Es importante, mucho más que los chinos en muchos aspectos. Pero tenemos que competir y no estamos compitiendo. ¿Por qué no tener las herramientas? Porque no hay la voluntad de los empresarios norteamericanos de participar. Yo creo que... ¿O es una combinación? Es una combinación, pero yo creo que a mí me han dicho que los inversionistas americanos están buscando inversiones de meter y sacar. Claro. Los chinos tienen un plan a largo plazo. Tengo que abordar el tema de México y el tema de inmigración, que estoy seguro que usted ha estado involucrado no solamente con las políticas migratorias mexicanas, sino también con lo que está pasando en Guatemala, con la decisión de continuar los colombianos dejando que se transite por la selva del Darién de manera multitudinaria. Esto no solamente presenta un riesgo para los que están tomando este camino y aunque esta no es su preocupación principal, también representa un reto político aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está haciendo en ese sentido? Porque no parece que haya voluntad de ayudar de los colombianos, de Petro, evidentemente no hay, por lo menos públicamente no hay una voluntad de ayudar. Guatemala no está ayudando. Todas estas fronteras están abiertas y lo que están sirviendo de tránsito, aún los panameños, que uno pudiera pensar que fueran socios nuestros en tratar de detener este río de inmigrantes, no lo están haciendo y mucho menos México. Yo creo que hay un poco más que se está haciendo. O sea, constantemente, y se vio en las reuniones de las Naciones Unidas, esfuerzos liderados por Estados Unidos y México de lidiar con este problema, esta crisis que nos afecta a todos. Esto no es un problema de Estados Unidos solamente. Vimos que en Costa Rica creo que acaba de llamar un estado de excepción, un estado de emergencia, por el tema de migración. Entonces, el esfuerzo multilateral es fundamental en esto. Pero no, es muy difícil, es muy complicado. La gente está saliendo en grandes números, pero no solo de Venezuela y de otros países, sino globalmente. Están llegando indios, por ejemplo. Yo estuve en El Salvador y el gobierno salvadoreño ha decidido de que los indios llegaban a El Salvador sin ¿Qué es lo que usted le llama indio? Indios de India, de Asia. Okay. Hindúes. Hindúes. Okay. No necesariamente hindúes. No, porque hindú es la religión. Indios de India. Que llevaban a El Salvador sin visa. Bueno, ahora van a tener que llegar con visa. Llevaban en charters. Eso ya se terminó. Entonces, esto es un problema global. No es solo un problema regional, pero indiscutiblemente es muy complejo. Pero Centroamérica lo está haciendo exportando el problema hacia Estados Unidos. Porque lo que está dejando... Es por la crisis económica, claro, por el legado de la pandemia, etcétera. Todo eso. ¿México va a cooperar? Porque se está hablando de que México va a deportar ahora venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Está cooperando. Y el presidente López Obrador y el presidente Biden se van a reunir el próximo mes para, entre otras cosas, hablar sobre este tema. Esto merecería una reunión extraordinaria siendo un problema tan grave. Ya hemos tenido. Okay. Ya lo hemos tenido. Tuvimos en la cumbre en junio del año pasado. Vamos a otra vez tenerlos en la reunión en San Francisco, una cumbre que va a haber en San Francisco. Esto es una preocupación constante de Estados Unidos, de México y de muchos otros países en la región. Y estamos tratando de buscar todas las herramientas para influir sobre los factores que empujan y los factores que contribuyen a que los inmigrantes sigan caminando y sigan llegando a la frontera. Pero como las inversiones de China, eso es algo para largo plazo. Todos esos son desarrollos económicos, fortalecer industrias, generar empleo, todo eso. No creo que es largo plazo. Estas son cosas que están ocurriendo en este momento. Y ya la vicepresidenta que lideró este tema ya ha recaudado más de $4,000 millones para invertir en Centroamérica. Ya estamos viendo los frutos de esas inversiones. Yo estuve en El Salvador hace unos días atrás y ya vimos proyectos donde se están financiando. Pero sí, esto no ocurre el día de mañana, pero sí tampoco es a largo plazo.
No es fácil, Juan Camilo. No voy a disminuir o subestimar la complejidad de este problema, pero creo que hay voluntad, más voluntad de lo que creo que se reporta en los medios. Porque desde la cumbre anterior de junio del año pasado, las cosas únicamente han empeorado. Se mejoraron y han vuelto a empeorar otra vez. Embajador, dentro de las preocupaciones también está el tema de Cuba, y acabamos de tener, reportaba Roberto hace un rato, una reunión en la que empresarios cubanos están abriendo canales nuevos. La administración también acaba de hacer una serie de cambios para que se puedan hacer algunas modificaciones, inversiones que antes no se podían hacer de una manera, se puedan hacer ahora. Tener cuentas bancarias. Tener cuentas bancarias específicamente, que ya no sea ilegal tercerizar las remesas. Pero hay gente que ve esto como, bueno, vamos a tratar de impulsar la empresa privada pequeña de alguna forma. Hay gente que dice, esto es al final beneficiar al régimen, porque todo termina de alguna manera en el régimen. ¿Cómo lo ve usted? El enfoque de la política es apoyar al pueblo cubano, fundamentalmente. Pero y apoyar a aquellos que han hecho el esfuerzo para invertir, para trabajar, para poder darle al pueblo cubano algunos materiales que necesitan, y eso es lo que hace el sector privado. Me parece que es importante. Yo creo que esa iniciativa va a tener bastante apoyo, no solo en el país, sino aquí en Miami igual. Yo no he hecho encuestas, no estoy seguro, pero creo que hay mucha gente aquí en Miami, en Estados Unidos, que tienen familias que están en estas actividades, y creo que se van a beneficiar ellos. Mientras que se benefician ese sector privado, me parece que es una idea excelente. Embajador, una pregunta que ya me están haciendo, ¿no? ¿Cómo es si un cubano que no sea residente aquí en Estados Unidos no puede abrir una cuenta de banco comercial? Para abrir una cuenta de banco comercial tiene que ser residente. ¿Cómo es que entonces un cubano de la isla que no tiene personalidad jurídica en Estados Unidos puede abrir una cuenta de banco? Ese detalle legal no lo sé, Roberto. Yo no estoy en ese detalle, te digo la verdad. Pero sería bueno averiguarlo para poder compartir con nuestros oyentes esa información. Acerca de la democratización de Cuba, el camino de la ¿qué se está haciendo en el tema cubano para poner presión, sobre todo en el tema de presos políticos, en el tema de derechos humanos? Hay conversaciones constantes. Porque hay todavía hay más centenares de presos cubanos por todo el 11 de julio. 700 y pico, 800 y pico creo que son. En todas las conversaciones que tenemos con el régimen, eso es un tema que surge. Estamos tratando en la OEA, por ejemplo, de seguir llamando la atención a la situación de esos 600. Hemos hecho seminarios, eventos, para seguir llamando la atención cuando lamentablemente, y esto lo tengo que decir, en la OEA no quieren hablar de Cuba. Y nosotros estamos, y en esto yo le he seguido a Carlos Trujillo, que hizo lo mismo, y me pareció en este aspecto es un trabajo que teníamos que seguir. Así que seguimos trabajando ese tema, pero en cuanto a la política general hacia Cuba, yo creo que la política del presidente Biden ha sido muy clara, y creo que estos ajustes que se van a ver con el sector privado va a ser una medida que vamos a ver, y no creo que vaya a haber mucho más cambio más allá de eso. Mencionaba usted ahora hace un minuto, embajador, todo el tema de la presencia de China versus de Estados Unidos. China no es la China de hace 10 años. Ha bajado muchísimo en su crecimiento y no tiene pinta de recuperarse en el corto plazo. ¿Cómo está aprovechando Estados Unidos el decrecimiento económico de China para mejorar su posición en el hemisferio? Tienes toda la razón. Hemos visto que las inversiones que están haciendo, que hacían antes, no las están terminando, no hay seguimiento, no en las mismas cantidades. China tiene sus problemas de crecimiento por culpa de la pandemia y otras políticas, y está teniendo efecto en América Latina. Nosotros, como digo, estamos siguiendo la inversión, esta iniciativa que se llama APEP. No sé las siglas en español de APEP, pero la idea es promover las inversiones norteamericanas y ayudar a los latinoamericanos a crear una infraestructura burocrática regulatoria para que puedan tener más acceso al mercado norteamericano. Es una iniciativa que José Fernández, el subsecretario, un cubano-americano también, que está tomado en el Departamento de Estado, y la reunión que se va a dar, la cumbre que se va a dar en noviembre, va a ser una reunión de APEP, de miembros de APEP.
Es interesante la ¿Usted iniciativa. está hablando de la reunión con AMLO o Bueno, hay una cumbre en San Francisco donde va AMLO y muchos otros presidentes que pertenecen a esta iniciativa. y ya AMLO confirmó su presencia? No lo sé. Ok, No lo sé. ok. Pero sería importante que AMLO estuviera en esa reunión. Sería muy, muy importante. Sería importante porque Sí. uno de los temas más los temas más importantes se tienen que discutir, incluyendo México. No se puede excluir a México de No hay ninguna duda. discusión importante. No hay duda. Ujú. Juan Camilo. Embajador, también dentro de, y arrancaba usted esta entrevista hablando de los retos de la democracia y de la erosión institucional. ¿Incluye dentro de esto el tema de El Salvador? Recientemente, bueno, el presidente Bukele tiene una popularidad muy alta, pero también ahora está buscando una reelección inmediata cuando la Constitución no se lo permite. ¿Tienen esa misma preocupación por el caso Sí, tenemos salvadoreño? la preocupación. Reconocemos el apoyo que tiene el presidente Bukele en cuanto al éxito que ha tenido con el tema de seguridad. Pero mira, yo lo que siempre decimos es que los problemas de la democracia no se resuelven con menos democracia, se resuelven con más democracia. Y hemos visto, y esta comunidad conoce muy bien, cuando estas alternativas no democráticas prometen resolver el problema del momento, terminan, bueno, ya sabemos cómo terminan. Y eso hay que evitarlo. Y es por eso que insistimos de que para solucionar los problemas del día de hoy, como el tema de seguridad, no podemos tomar medidas autoritarias para llevar a eso a cabo. ¿Cuál es su mayor preocupación en América Latina en este momento? La democracia. Pero la democracia termina siendo pues una abstracción si uno no le pone nombre y apellido donde el reto es mayor. Sí. ¿Dónde usted considera que se está jugando el futuro de América Latina? ¿En Brasil? ¿En Venezuela? ¿En Argentina? Yo diría en toda la región, Roberto. Obviamente México es importantísimo, es clave en todo esto, pero no quisiera yo decir, bueno, es un país más importante que el otro. En todo el tema de la corrupción, por ejemplo, el tema de la desigualdad y la inequidad, todo esto, el crimen, todo esto contribuye a socavar la democracia. La cuestión es que para muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, mientras nosotros le exigimos a ellos una conducta, nosotros aquí internamente a veces no practicamos la misma conducta. Nosotros le exigimos a ellos una guerra frontal en contra del narcotráfico. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, pues uno todavía no conoce los nombres de los mafiosos que manejan pues, los carteles. Se lavan cientos de millones, si no miles de millones de dólares sin que haya repercusiones, porque la droga que se consume aquí en Estados Unidos, ese dinero se termina lavando aquí en Estados Unidos. Tenemos serios problemas, y lo estamos viendo ahora mismo en el Congreso de Estados Unidos, donde no se ponen de acuerdo. Problemas de corrupción tenemos muy serios. No voy a mencionar los problemas de corrupción, pero hay serios problemas de corrupción que me imagino que esto hace que la labor suya sea muchísimo más difícil. Cuando usted le llama la atención a nuestros hermanos latinoamericanos que le dicen, embajador, mire lo que está sucediendo en Washington. Yo no le llamo atención a nadie. Yo digo usualmente cuando hablo en el Consejo Permanente que estas son nuestras prioridades porque nosotros reconocemos que tenemos los mismos problemas. Esta democracia es frágil. Incluyendo nuestra democracia aquí en Estados Unidos. Eso es lo que dije, nuestra democracia, Okay. Estados Unidos. Es por eso que nosotros tenemos que fortalecer la Carta Democrática Interamericana. No porque yo creo que es importante en América Latina, es porque yo creo que es importante para Estados Unidos. Porque también. Si hay una crisis de gobernabilidad democrática, y la hubo hace ese de enero, yo espero que la OEA reaccione contra Estados Unidos. Entonces, esto no se trata de razones de promover, de imponer. De imponer. No, esto se trata de la comunidad internacional defendiendo la democracia, incluyendo los Estados Unidos. Y es por eso, y el secretario lo ha dicho, lo hacemos no por razones altruistas, lo hacemos porque está en nuestros intereses en este país defender la democracia en Perú y en Estados Unidos. Tenemos que pasar a publicidad y vamos a regresar con el embajador Fran Mora en este programa especial. En breve, pues vamos a empezar a darle curso a las preguntas de ustedes. Embajador, dentro de otro de los temas, Haití es una preocupación hemisférica. En este momento hay un control importante de bandas criminales del territorio. Hay un llamado grande que está haciendo la ONU para que haya una especie de intervención, alianza internacional, una fuerza internacional que entre a la isla. ¿Cómo se ve desde la OEA? Gracias por la pregunta.
Pues a ver, mira, se está negociando una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esa resolución, entre otras cosas, se va a aprobar una misión multinacional policial que la va a dirigir Kenia, que va a contribuir aproximadamente 1,000 policías. Ellos han hecho una evaluación, han visitado Haití y están preparados para desplegarse. Con dinero de las Naciones Unidas. Desplegarse después que la resolución se apruebe. Pensamos que la resolución se va a aprobar esta semana. Entre paréntesis, sigo rápidamente que la OEA después va a aprobar una resolución en apoyo a eso. Pero bueno, Estados Unidos va a contribuir aproximadamente inicialmente $200 millones, en 100 millones del Departamento de Defensa, en logística, equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte de la razón está pidiendo que otros gobiernos contribuyan a la misión, porque pensamos que se necesita aproximadamente 2.500 efectivos policías en apoyo a eso. Ya en América Latina y el Caribe hay varios gobiernos que han dicho que van a contribuir. Jamaica, las Bahamas, y hay unos o dos que no puedo anunciar, pero que se está negociando y que van a anunciar ellos después. Esto es importante porque esto no va a ser una operación simplemente para proteger a instalaciones, carreteras, puertos, sino es enfrentar a las pandillas. Enfrentarla físicamente y desarmarla. Si la tienen que desarmar. Si es necesario. Pero esto tiene que ocurrir, y es importante mencionar esto, Juan Camilo. Tiene que haber un acuerdo político en Haití. Tú puedes dar toda la seguridad. ¿Entre quién, embajador? ¿Quiénes son? ¿Entre quién y quién? Bueno, hay varios grupos. El grupo más importante es el grupo Montana, que representa un grupo importante de la oposición, y el gobierno del primer ministro Henry. Han habido esfuerzos por parte de gobiernos caribeños de negociar. No ha sido fácil. Me imagino que todo esto tiene que tener, si no la aprobación, por lo menos el visto bueno de los dominicanos. Sí, los dominicanos están al tanto, visitando, y en luz de la crisis que hay en la frontera en este momento, que podemos hablar de eso en un momento, los dominicanos están apoyando y van a apoyar a esta misión. No van a contribuir. No pueden contribuir, pero por sí motivos históricos. Sí, claro. Pero están apoyando políticamente y lo que puedan. Embajador, ¿por qué en Haití? ¿Por qué se habla de una coalición de países, de una fuerza internacional para quitar un control de unas bandas criminales? Y yo lo que siento es que si yo fuera venezolano, si yo fuera cubano, si fuera nicaragüense y estoy oyendo esto, digo, pero nosotros estamos solicitando algo similar. Tenemos otras bandas criminales y mucho más instaladas. No, Juan Camilo. ¿Por qué es diferente? La crisis en Haití es... No sé cómo explicarla. Es total anarquía. Anarquía total. O sea, el país es controlado, no el país, pero gran parte del país y la capital está controlado por estas pandillas que no simplemente son pandillas que no sé, que están interesando en la corrupción, el crimen, sino están matando a gente, descuartizando a las personas. Es una crisis humanitaria de primer orden. Pero también hay regiones extensas de México donde pudiéramos decir que el escenario es muy similar al de Sí, pero Haití. México tiene capacidad, Roberto. Haití, el gobierno... Pero hay preocupación porque una de las cosas que tenemos con México es que AMLO no reconoce de que el problema de las anfetaminas, de todo este tipo de cosas, no es que se origine únicamente en México, pero México es base de producción del fentanil y de mucho del fentanil que está entrando en Estados Unidos. Sin embargo, no hay un reconocimiento explícito. No es que no haya un reconocimiento explícito. AMLO niega de que esto sea una realidad. Niega de que haya partes del territorio mexicano controlado en estos momentos por organizaciones criminales. Recientemente vimos un video de uno de los grupos de uno de estos carteles entrando en una ciudad, siendo recibido por la población como héroes y como gente que lo venía a sacar de un serio problema. Y era que otro cartel estaba dominando esa misma poblado. ¿Qué es lo que se le puede decir? El Estado mexicano, como dije, tiene capacidad, y después de esas imágenes, el presidente de México desplegó a las Fuerzas Armadas a esa región para enfrentar a esas dos organizaciones. O sea, en México hay capacidad. Hay crimen, hay carteles, hay todos estos problemas. Pero no hay una anarquía total. Una anarquía como en Haití. No hay comparación en el hemisferio occidental como en Haití. El fentanil sigue siendo un reto para la seguridad nacional de Estados Unidos. Definitivamente.
¿Qué se está haciendo con ese tema? Mira, esto es una prioridad de la administración. Lo ha dicho recientemente el secretario Blinken cuando estuvo en las Naciones Unidas. Y se reunió y había tenido varias reuniones sobre ese tema. En la última Asamblea General lo tuvo. Entonces es un esfuerzo multinacional. Se reconoce el daño que le está haciendo a la seguridad y a la salud de muchos ciudadanos. De cientos de miles. Y estamos no solo gastando recursos, pero un esfuerzo diplomático bastante que yo no he visto de hace mucho tiempo en cuanto a enfrentar a esta droga. Pero esto fundamentalmente tiene una dimensión de demanda que hay que enfrentar domésticamente. Embajador, ¿qué efectos puede tener si el cierre de gobierno se hace realidad? ¿Qué efecto puede tener sobre la gestión suya? Esa es buena pregunta. No he mandado instrucciones todavía, Roberto, pero puede que yo no pueda seguir trabajando. Yo estoy supuesto a viajar a las Bahamas el fin de semana para una reunión ministerial sobre el cambio climático y financiamiento que hemos estado apoyando. El señor Kerry, que es el asesor principal de... El ex senador. El ex senador, ex secretario de Estado, va a estar o está supuesto a estar. Si no se aprueba un presupuesto ante el sábado, yo no puedo ir. No puede ir, simple y llanamente no puede ir. O sea, usted sigue fungiendo como embajador porque las posiciones importantes siguen, se le considera, pero lo que no hay es presupuesto para gastarlo en ese viaje. Tipo de cosas. En ese tipo de pero cosas. Las instrucciones no están todavía muy claras. Pero es posible, sí. Tengo que meterlo en un problema que sé que no es de América Latina, pero es importante para muchos de nuestros oyentes entender. Se está haciendo el debate que se está dando en el Congreso, se está dando principalmente, entre otras cosas, sobre la ayuda a Ucrania. En esta ciudad hay cubanos que hemos sufrido pues el yugo soviético cuando los rusos estuvieron en Cuba. Y hasta hace muy poco, para todos los cubanos opositores, Rusia era un enemigo. Y lamentablemente ahora para un grupo de cubanos, Rusia no es el enemigo. El enemigo es Ucrania, cosa que yo todavía no acabo de entender muy bien cómo hemos hecho esa transpolación los cubanos que hemos sufrido el comunismo y que hemos sufrido pues el yugo soviético impuesto en nuestra isla. De pronto hemos convertido a los rusos en víctimas y a los ucranianos en victimarios y nos sumamos pues a los que están diciendo de que no se debe de gastar dinero en este conflicto. Y lamentablemente estamos viendo a venezolanos, nicaragüenses y otros hermanos latinoamericanos que están siguiendo el mismo curso. Repito, sé que esto no está dentro de su responsabilidad, pero quisiera abordar el tema unos minutos porque me parece de una importancia extraordinaria. Bueno, no me voy a referir a lo que piensan alguna gente aquí en Miami sobre el tema, pero lo que sí puedo decir claramente es que lo que estamos haciendo en Ucrania, el compromiso que tenemos en Ucrania es para evitar una tercera guerra mundial. Vamos a estar claros. De eso se trata. Ese es el riesgo que tenemos. Y la administración, puede que no le guste a algunos, pero estamos comprometidos y no vamos a terminar apoyando a Ucrania y la comunidad internacional, y particularmente en Europa, apoyando a los ucranianos en este esfuerzo para defender su territorio y su soberanía contra la agresión por parte de Rusia. Pero hay muchos que dicen que ese dinero se debería estar gastando aquí y lo estamos gastando en un conflicto en que no se ve la victoria en la corte. Como en los puentes y en la educación. Es una inversión que estamos haciendo porque una tercera guerra mundial sería mucho, mucho más. O un conflicto en Taiwán. O un conflicto en Taiwán también. Me imagino que los chinos están mirando con mucho detenimiento no solamente lo que sucede en Ucrania y Rusia. ¿Te imaginas una guerra contra China o en el Pacífico? Una guerra en otra Europa, una guerra en Europa. Porque el costo que sería eso. Porque en el caso que el costo a seres humanos, estoy hablando de costo en dólares. No, es que es inviable. Una guerra que sería miles y miles de muertos. Que sería una guerra atómica. Entonces, ¿cuál tú escoges? ¿Cuál uno escoge? Pero además es inviable porque la dependencia económica que tienen muchos sectores de China hace que nosotros no podemos ponerle a China las sanciones que le hemos puesto a Rusia. Porque es absolutamente imposible. Se descalabra la economía de la mitad del hemisferio. Así es. Tenemos que pasar a publicidad y regresamos allá con conclusiones finales en este programa especial que estamos llevando a cabo con el embajador Frank Mora, embajador ante la Organización de Estados Americanos. Se nos viene un octubre cargado en el hemisferio. Tenemos la primaria de la oposición en Venezuela. Tenemos también la segunda vuelta en Ecuador con la posibilidad de que regrese el correísmo. Y tenemos también una primera vuelta en Argentina con un candidato, Javier Milei, que ha sido una sorpresa en las elecciones primarias. ¿Y las municipales en Colombia?
y tenemos también municipales en Colombia que la verdad está un poco desdibujado el panorama. Yo como colombiano. Pero ¿cómo está el péndulo hemisférico? Porque a ratos parece que se mueve un poco a la izquierda. Nos pasó hace un par de años cuando ganaron a tantos presidentes de izquierda la presidencia. Y ahora parece que se está como controlando un poco. ¿O cómo ve usted la región? Sí, o sea, hemos estado en este programa varias veces y siempre he dicho que en estas crisis de gobernabilidad democrática, de polarización, etcétera, el péndulo cambia de izquierda a derecha y no tiene que ver nada con que ahora la región es izquierda o la región es derecha, simplemente los votan diciendo este tipo no sirvió, yo voy a votar por el otro. Eso sí ha pasado mucho. Estamos desde hace unos años y la encuesta de Latinobarómetro hace un análisis muy bueno sobre eso. No nos gusta quien esté. No Quien esté importa. gobernando, El oficialismo siempre el pierde. oficialismo no nos gusta. No nos gusta. Si sea de izquierda o de derecha, hay que sacar al que está porque no sirve y hay que traer a alguien nuevo. Así es. Así es. Embajador, uno de nuestros oyentes se me pide que aborde el tema de Nicaragua, que no lo hemos abordado todavía. Gracias. Mira, Nicaragua oficialmente sale de la OEA en noviembre. Okay. Y porque renunció la carta. Renunciaron ellos. Renunciaron ellos decidieron, en gran parte por la presión que se le estaba dando dentro de la OEA y fuera de la OEA. Nosotros en noviembre vamos a hacer una serie de eventos en la OEA para seguir llamando la atención a la situación en ese país. Sin embargo, embajador, hay algunos que dicen que todavía, el régimen de Ortega tiene una relación comercial especial con Estados Unidos y que Estados Unidos no ha utilizado todas las herramientas económicas que tiene para ponerle presión al régimen que en estos momentos desgobierna Nicaragua. Nicaragua sigue siendo un miembro de CAFTA, del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Es cierto, pero mira, cuando tomamos medidas como sacarlos de CAFTA o sancionar económico, ¿quién se va a perjudicar en todo esto, Roberto? Más el pueblo nicaragüense. Pero se va a perjudicar más todavía porque el pueblo nicaragüense no se está beneficiando en estos momentos. No se benefician de la relación económica que hay con Estados Unidos porque hay libre comercio. Pero si sacamos a Nicaragua, no estoy diciendo que es una herramienta que no vamos a usar, ojo, pero simplemente estoy dando un contexto. La cuestión es que si no se utiliza esa herramienta, ¿qué otras herramientas tenemos? Bueno, hemos utilizado muchas herramientas diplomáticas y económicas y sancionamos instituciones y personas, un gran número de personas en Nicaragua. Nos quedan otras herramientas, siempre estamos estudiando, pero siempre cuando uno toma medidas tiene que entender cuáles son las consecuencias no intencionales de estas cosas. ¿Podría producir más migración de Nicaragua? Posible. Esas son cosas que tenemos que estudiar. Pero sí, indiscutiblemente, yo creo que las acciones de la administración han demostrado que es una preocupación no solo en Nicaragua, sino tiene consecuencias más allá de Nicaragua. Con Nicaragua hemos encontrado aliados importantes. Chile se ha pronunciado, Boric se ha pronunciado inequívocamente en contra de lo que está sucediendo en Nicaragua. Rarísimo, pero pide que le quiten sanciones a Venezuela y a Cuba. Exactamente. Ha escogido un enemigo, a un adversario. Me imagino yo, y no me gusta interpretar la política de nadie, pero me imagino yo para cuidar sus aliados en la izquierda, pero poder de alguna manera también establecer que su compromiso democrático por lo que ha escogido. Por lo tanto, cuando digo de que Boric ha sido muy crítico en Nicaragua, me parece a mí que el apoyo que hay en estos momentos para castigar a los Ortega es mucho mayor y hay mucho más voluntad para castigar a Ortega en América Latina que para castigar a los Castro o el régimen castrista o castigar a Maduro. Yo creo que sí hay más consenso y apoyo dentro de la misma OEA para apoyar ese tipo de medidas. Lo que sí no hay apoyo es para tomar sanciones que podrían perjudicar al pueblo nicaragüense. Ese es el cálculo que estamos haciendo y no solo Estados Unidos, muchos otros, ¿no? ¿Cómo podemos seguir presionando sin perjudicar y producir, por ejemplo, una crisis humanitaria o una migración desde Nicaragua? ¿Cuál es el plan B en el tema venezolano? Me preguntan también cuál es el plan B en el tema venezolano. O sea, ya se echan arriba las primarias. El régimen está haciendo todo lo posible por evitar que sean exitosas. Y no se des cuenta de que el proceso electoral presidencial que está pautado para el año que viene no se lleve a cabo. ¿Cuál es el plan B que tiene en estos momentos la OEA? El plan B es, primero, Venezuela no es miembro, o sea, es miembro de la OEA, pero no tiene asiento, necesita el apoyo
de los miembros de la OEA. Y yo creo que hay consenso dentro de la OEA de que Venezuela no regrese a la OEA a no ser que hay unas elecciones libres, transparentes, creíbles, etcétera. Y en ese momento, si existen esas condiciones y ese resultado, entonces Venezuela regresaría a la OEA. Pero por el momento no hay ninguna discusión sobre eso. Pero si en caso de que no prosperen las primarias, en caso de que no haya elecciones, hay voluntad en América Latina para presionar a Venezuela en un camino de democratización, o que lo que mencionaba Juan Camilo hace solamente unos minutos es la realidad. No podemos contar con aliados, podemos contar con aliados en el caso de Nicaragua, pero no vamos a contar con aliados en el caso de Cuba y de Venezuela. Fuera de la OEA, yo creo que sí es cierto eso. ¿Qué es lo que es cierto? Que no hay voluntad. Que no hay voluntad para seguir presionando. O sea, hay como una alergia a las sanciones en América Latina. América Latina reacciona negativamente al tema de sanciones. Por lo menos sanciones económicas nacionales, ¿no? Y entonces ellos no están dispuestos a tomar esas medidas contra Venezuela. Y hay lamentablemente una especie de agotamiento con el tema de Venezuela. Y es por eso que nosotros, y digo nosotros, la OEA, Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, tiene que seguir llamando la atención a lo que está ocurriendo en ese país. Juan Camilo. Ya para ir terminando también, embajador, las proyecciones de la OEA o lo que ha sido desde su llegada, ¿cómo ha visto usted lo que ha sido la protección de la democracia en la región? ¿Hay alguna estrategia hemisférica? ¿Hay algo que vaya a cambiar? Sí, gracias por la pregunta. Uno de los prioridades que hemos tenido es cómo fortalecer la Carta Democrática Interamericana. Entonces, es un instrumento fundamental que se aprobó por todos los países hace 22 años. Y nosotros estamos buscando maneras de cómo fortalecer, porque el problema que tiene la Carta es muy bueno en reaccionar a una interrupción democrática, pero no es bueno en términos de cómo reaccionar cuando estamos viendo evitar que suceda. Esa es muy reactiva, no es muy proactiva. Así es. Y entonces lo que hemos hecho la semana pasada, Juan Camilo, es empezar el proceso de un grupo voluntario de países que va a hacer exactamente eso. ¿Cómo podemos prevenir, ver las señales de que se puede producir una ruptura y qué podemos hacer para evitar que llegue a eso? Me parece que si podemos hacer eso, sería algo extraordinario en la OEA, porque realmente la OEA no está diseñada para tomar medidas proactivas. Embajador, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Siempre encantado. Es un honor y un placer tenerlo en el programa. Siempre un placer. Esperamos que se repita. Muchísimas gracias. Gracias.